Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este video explicaré sobre el ciclo de Bright. Soy estudiante de la Escuela Militar de Ingeniería de cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Petrolera. Contenido. Explicaré sobre los tipos de Brayton, qué es el ciclo de Brayton, ciclos de turbina gas, turbinas, turbina gas real, ciclos de turbina con regenerador, ciclos de turbina con refrigerador, ciclos de turbina con recalentador, ciclos de turbina aplicados en turbinas de propulsión de aviones y relaciones matemáticas. Para finalizar, estaré explicando un ejercicio. Tipos de ciclos. Se denomina ciclos termodinámicos a cualquier serie de procesos termodinámicos tales que al transcurso de todos ellos el sistema regresa a su estado inicial, es decir, que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema se anula. Los ciclos serían aerotermia, ciclo de Carnot, ciclo Otto, ciclo Brayton, ciclo de Rankine, ciclo Stirling, ciclo Ericsson, ciclo Atkinson y ciclo higroscópico. ¿Qué es el ciclo de Brayton? El ciclo de Brayton fue propuesto por George Brayton por primera vez para usarlo en un motor reciprocante que quemaba aceite desarrollado por él alrededor de 1870. Este es un ciclo con aire que es ampliamente utilizado en los motores de reacción de los aviones y en todas aquellas centrales termoeléctricas que no operan con vapor de agua. Consiste en dar presión al aire para luego calentarlo a base de quemar combustible. También se puede decir que el ciclo de Brayton consiste en una forma más sencilla, en una etapa de compresión adiabática, una etapa de calentamiento isobárico y una expansión adiabática de un fluido termodinámico comprensible. Es uno de los ciclos termodinámicos de más amplia aplicación al ser la base del motor de turbina de gas, por lo que el producto del ciclo puede ir desde un trabajo mecánico que se emplee para la producción de energía eléctrica o algún otro aprovechamiento, caso de las industrias de generación eléctrica y de algunos motores terrestres o marinos, respectivamente, hasta la generación de un empuje de un aeroreactor. Se puede decir que el ciclo de Brayton se divide en abierto y cerrado, donde el ciclo abierto tenemos que está compuesto por aire, un compresor, la cámara de combustión, una turbina y para finalizar el producto. Mientras que en el ciclo cerrado tenemos el compresor, el intercambiador de calor, que sería el QC, la turbina, y también tenemos el intercambiador de calor, que sería QF. Para explicar sobre los diagramas de flujo tenemos que sobreentender que T-ES y P-B son procesos, en donde el proceso 1-2 es la compresión isoentrópica del aire que ingresa al sistema, se genera un aumento de presión y temperatura. También se puede decir que el proceso 2-3 es el calentamiento isobárico del fluido comprimido mediante la incorporación de combustible y la ignición de la mezcla. También podemos decir que el proceso 2-3 es la expansión isoentrópica del fluido de trabajo de la turbina, donde se entrega energía mecánica al eje de la máquina. Para finalizar, el proceso 4-1 es el enfriamiento del gas para su reutilización en la práctica. Es el gas expulsado a la atmósfera y se ingresa al sistema aire fresco. Ciclo de turbina a gas, ciclo de Brayton a gas. El ciclo considera como fluido de trabajo al aire, donde está compuesto por un compresor, una cámara de combustión y una turbina. El ciclo cerrado internamente reversible, donde QH y QL se intercambian a presión constante.
El compresor tiene que tener en cuenta la generación de electricidad en centrales termoeléctricas, la generación de electricidad en centrales nucleares, el sistema de producción para barcos y trenes, el sistema de propulsión en aviones. La turbina de gas, ciclo de Brayton cerrado. Tenemos que el fluido de trabajo sería aire, la fuente de energía gas, donde está compuesto por un compresor, una cámara de combustión, una turbina y un intercambiador de calor, donde tenemos que W es igual al trabajo de combustión por el compresor o también sería generado por la turbina. Tenemos QH, que es el calor necesario en la cámara de combustión, y tenemos que QL es el calor expulsado al medio externo. Turbina de gas, ciclo de Brayton. El ciclo básico ideal de Brayton está compuesto por 4 procesos. Proceso 1-2, 2-3, 3-4 y 4-1. En el proceso 1-2 es la compresión isentrópica de un compresor centrífugo. 2-3, adición de calor al fluido de trabajo a presión constante en un intercambiador de calor o una cámara de combustión. El 3-4, expansión isentrópica en una turbina. Y para finalizar, el 4-1, remoción de calor del fluido de trabajo a presión constante en un intercambiador de calor o en la atmósfera. Como fórmula tenemos que QH es igual a H3 menos H2 es igual a CP entre paréntesis T3 menos T2. El QL es igual a H4 menos H1 igual a CP entre paréntesis T4 menos T1. Para finalizar, las turbinas de gas real, ciclo de Brayton cerrado. Sabemos que el rendimiento térmico del ciclo N térmico es igual a W neto sobre QH es igual a W34 más W12 sobre QH, donde W12 nos da negativo y W34 nos da positivo. También cabe recalcar que el ciclo real admite la presencia de irreversibilidades: la caída de presión, transmisión de calor con el medio externo, incremento de la energía. Se trata del proceso y el resultado de regenerar, lograr que algo recupere su forma o estado. Realiza un tratamiento para que un material pueda reutilizarse. El ciclo de Brayton describe el comportamiento de un motor de turbina a gas como los utilizados en la aeronave. La temperatura de los gases de escape que salen de la turbina suele ser considerablemente mayor que la del aire que sale del compresor. Por lo tanto, el aire de alta presión que sale del compresor puede calentarse, transfiriéndole calor desde los gases de escape calientes mediante un intercambiador de calor a contraflujo, el cual se conoce también como regenerador o recuperador. Ciclo de Brayton con recalentador. En el ciclo de Brayton con recalentamiento se instala una segunda cámara de combustión a la salida de la turbina de alta presión para elevar la temperatura de los gases que entran a la turbina de baja presión, y como estos gases todavía son ricos en oxígeno, no suelen hacer falta un aporte extra de comburente. El ciclo de Brayton con enfriamiento. El ciclo de Brayton, que se conduce en dirección inversa, se conoce como el ciclo de Brayton inverso. Su propósito es mover el calor del cuerpo más frío al más caliente en lugar de producir trabajo. El ciclo de Brayton aplicado en turbinas de propulsión de aviones. El ciclo de Brayton está compuesto por un difusor, compresor, gas generador, el producto, aire, unas turbinas y gases, donde sabemos que P es igual a C
y está compuesto por un diagrama de T-S. Ahora daremos a conocer las relaciones matemáticas y previamente el ejercicio. Bueno, empezamos diciendo que las temperaturas del aire de la salida del compresor y la turbina se determinan de las relaciones isentrópicas. En el proceso 1 y 2, en el cual se encuentra el compresor, va a ser de compresión isentrópica de un gas ideal, en la cual en este caso vamos a trabajar con aire. Y nos da una temperatura 1 que va a ser de 300 Kelvin y sacamos de tablas la entalpía 1 que es de 300.19 kJ sobre kilogramo. Y tenemos una presión relativa 1 que va a ser igual a 1.386. Primero hallamos la presión relativa 2, la cual va a ser igual a la relación de presiones por la presión relativa 1, la cual nos da como dato de que la relación de presiones va a ser de 8. Entonces sustituimos datos y nos da el resultado como 11.09, y con eso tenemos que la temperatura 2 va a ser 540 Kelvin a la salida del compresor. Entalpía 2 ya sacamos de tablas igual con la temperatura 2 y nos da que entropía 2 va a ser igual a 544.35 kJ sobre kilogramo. Y ahora hacemos para el proceso 3 y 4, que va a ser una expansión isentrópica de un gas ideal. Y nos dice que la temperatura 3 va a ser igual a 1300 Kelvin que nos da de dato. Con eso sacamos la entalpía 3 y su presión relativa 3. La entalpía 3 va a ser igual a 1395.97 kJ sobre kilogramo y la presión relativa 3 va a ser a 330.9. Con estos datos hallamos, igual que en el anterior, en el proceso 1 y 2, que la presión relativa 4 va a ser igual a la presión 4 sobre presión 3 por la presión relativa 3, y tenemos que va a ser 1 sobre 8. Y tenemos como dato de la presión relativa 3 que es 330.9, y tenemos como presión relativa 4 va a ser igual a 41.36. Ya con ese dato hallamos la temperatura 4 que va a ser de 770 Kelvin a la salida de la turbina, y con esa temperatura hallamos la entalpía 4 de tablas que va a ser de 789.37 kJ sobre kilogramo. Y ya para el punto B, o para el inciso B, que nos pide hallar la relación de trabajo del retroceso, necesitaríamos encontrar
entrada de trabajo al compresor y la salida de trabajo de la turbina. El trabajo de entrada al compresor va a ser igual a la variación de entalpías del estado 1 y el estado 2, la cual sería que entalpía 2 menos entalpía 1, y nos va a dar como que el trabajo de la entrada al compresor va a ser de 244.16 kJ sobre kilogramo, y el trabajo de la salida de la turbina va a ser igual a la variación de entalpías del estado 3 y 4, la cual nos daría como resultado 606.60 kJ sobre kilogramo. Por lo tanto, tenemos que la relación de trabajo de retroceso va a ser igual al trabajo de la entrada del compresor sobre el trabajo de la salida de la turbina, la cual nos daría de 0,43, y esto en porcentaje sería de 40.3 multiplicándolo por 100, claro. Y ya para el punto 3 tenemos que la eficiencia térmica del ciclo es la relación entre la salida de potencia neta y la entrada de calor total. Y para hallar el trabajo neto tenemos que el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Entonces eso sería igual a 362.4 kJ sobre kilogramo. Y el calor de entrada va a ser igual a la variación de entalpías del estado 3 y 2 del estado 2, y nos daría como resultado que va a ser 851.62 kJ sobre kilogramo. Por lo tanto, la eficiencia térmica va a ser igual al trabajo neto sobre el calor de entrada, y esto va a ser igual a 42.6% o 0.426. La eficiencia térmica también podría determinarse de la siguiente manera, que la eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada, y para hallar el calor de salida va a ser la variación de entalpías del estado 1 y del estado 4, la cual nos daría como resultado de 469.2 kJ sobre kilogramo. Tenemos que como comentario que bajo las suposiciones del aire estándar frío, es decir, calores específicos constantes, valores a temperatura ambiente, la eficiencia térmica sería de acuerdo a que la eficiencia térmica de Brayton total va a ser igual a 1 menos 1 sobre la relación de presiones elevado al coeficiente adiabático, que va a ser 1.4 menos 1 sobre 1.4, y eso nos daría como 0.448, o en porcentajes de 44.8%, lo cual es suficiente cercano al valor obtenido al tomar en cuenta la variación de los calores específicos con la temperatura. Bueno, continuando con el ejercicio, ahora lo vamos a resolver en termograph. Primeramente hacemos nuestro diagrama en temperatura entropía. Luego nuestro análisis del sistema va a ser en volumen de control, ya que el flujo de la masa va a ser constante en todo el ciclo. Las unidades, checamos que en este caso yo utilizo el kilopascal para la unidad de presión. Temperatura va a ser en Kelvin, está bien, lo mantenemos, listo. Ya. Primeramente hacemos un nuevo ciclo. El ciclo de Brayton va a ser isobárico y adiabático, puedes escoger otra, pero para este ejercicio voy a utilizar esta. Bueno, hacemos clic y empezamos a ampliar nuestro ciclo y empezamos. No importa cómo lo pongas, dónde lo pongas, según vayas poniendo los datos a tus estados, va a ir modificando el lugar y la posición de cada uno. Bueno, para el estado 1, a ver, nos dice: una central eléctrica de una turbina de gas que opera en un ciclo de Brayton ideal tiene una relación de presión de 8. ¿Qué quiere decir esto? Que
una relación de presión en esta línea va a ser una relación de presión de 8, o sea, va a ser múltiplo 8 veces a la presión que está acá abajo, que está en el proceso 1,4 o 4,1. Luego nos dice la temperatura del gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor. ¿Y cuál es la entrada del compresor? Es esta, del 1 al 2 está entrando. Entra del 1 por acá y sale por acá. Entonces tenemos que en el estado 1 va a ser de 300 Kelvin y decimos que esto me lo deje la temperatura fija, y por lo general la presión de entrada va a ser de 100 por lo general. Entonces ponemos que este estado me lo deje fijo, que no me lo mueva más. Continuamos. Y primero nos dice que la relación de presión va a ser de 8, como que en el proceso 2 y 3 es una presión constante. Entonces ponemos que la presión, que en un dato tenemos que en el estado 2 va a ser la presión 8 veces a la presión de acá abajo. Como hemos puesto 100 multiplicado por 8 nos va a dar de 800 kilopascales. Y decimos que esto me lo deje fijo. Bueno, seguimos. Y dice que en la entrada de la turbina la temperatura va a ser de 1300 Kelvin. Bueno, presionamos en el estado 3 y decimos que cambiamos la temperatura, que dice que va a ser de 1300 Kelvin, intro, y ponemos que esto que me lo deje totalmente fijo, que no me lo cambie nada. Y ahorita déjeme aislar esto, listo, ahí está. Y ahora en este caso el compresor o el ciclo va a ser totalmente irreversible. Ponemos clic derecho acá, clic derecho, y ponemos que va a ser irreversible. Acá ponemos igual clic derecho y va a ser irreversible. Esta es la turbina y este es el compresor. Todo va a ser irreversible. Listo. Y ya tendríamos todo resuelto. Nos dice, el inciso A nos pide hallar la temperatura del gas a la salida del compresor. La salida del compresor es en el estado 2, acá. Hacemos clic y vemos que la temperatura de salida va a ser de 539.697. Y la salida de la turbina va a ser entra por el estado 3 acá y sale al estado 4. Entonces el estado 4 vemos, y la temperatura de salida en el estado 4 va a ser de 770.206 Kelvin. Bien, inciso B nos pide la relación de trabajo del retroceso. Y tenemos la relación de trabajo. El retroceso va a ser de 362.232 en trabajo neto. Y nos pide la eficiencia térmica o el rendimiento de todo el ciclo. Para saber eso, hacemos clic acá que dice rendimiento automático. Hacemos clic y nos aparece esto que nos dice que el rendimiento va a ser de 0.425, que es en porcentaje sería 42.5%, como hallamos en el ejercicio resuelto hace un momento. Eso sería todo, muchas gracias, espero le haya servido de algo. Me despido, hasta la siguiente.